del pastor David. Espíritu Santo de Dios, sé ministrando tú nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu. Que esa palabra no solo se quede en nuestra mente, sino que podamos, Señor, ponerla en acción, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida del pastor David. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sonido sí. Amén. Hermanos, podemos sentarnos. Ver, sonido sí. Suena mucho. Listo. Ahí está mejor. Bueno, hermanos, saludamos a los hermanos que se encuentran presencialmente de forma inicial, a los hermanos que se encuentran en la transmisión y a los hermanos que por alguna razón no pudieron estar presentes hoy, que también se encuentran allí en la transmisión. El día de hoy vamos a estar trabajando bajo el título de límites autoimpuestos. Y al hablar de límites autoimpuestos, estamos hablando de creencias que impiden que una persona desarrolle su potencial. ¿Listo? Pero nosotros hablamos de límites autoimpuestos en el marco de algo muy particular. Y eso es en el marco de las indicaciones que nos ha hecho Dios. Estamos hablando en resumen de obediencia. ¿Listo? Y es que nosotros hemos escuchado en algunos mensajes anteriores que, o por el internet o en cualquier otro tipo de resúmenes o mensajes, que no se trata de quiénes seamos nosotros, sino de quién va delante de nosotros. Y eso es totalmente cierto. E iniciamos con uno de los recuentos bíblicos que más se emplean para indicar esto, y esto se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Y vamos a avanzar en esta lectura. En este resumen, o un resumen de lo que sucede aquí, es que Moisés estaba cuidando las ovejas y es llamado por el Señor para dirigir al pueblo de Israel. Y en ese contexto, lo que sucede es que primero le aparece una zarza en llamas y él se acerca. Y allí el Señor le dice lo siguiente, que está en los versículos 7 al 8. Le dice: luego el Señor le dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. Y en el versículo 10 le da su misión puntual. Dice: por lo tanto, ve ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Tremenda misión le estaba dando el Señor a Moisés, ¿cierto? Y recordamos qué pasó, que Moisés le dijo: claro que sí, Señor, aquí estoy, ya mismo voy. No. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Lo primero que le dijo es: ¿y quién soy yo para que usted me envíe? Es decir, usted me va a enviar al pueblo de Israel, pero a mí allá nadie me conoce. Yo soy más turista que local. O sea, a mí no me van a creer, ¿cierto? Lo primero que le dijo fue eso. Y Dios le dijo: vaya que yo voy delante de usted. Y uno diría: ah, este muchacho de Moisés ya ahora sí arrancó. ¿Cierto que le dijo así? No. Si Dios le está diciendo: hágale que yo voy con usted, pues uno desde ahorita y desde acá lo vería: no, ya esto está listo, yo voy. Pero ¿qué le dijo Moisés? Él le dijo: si me preguntan quién me mandó, ¿yo qué les digo que quién me envió? ¿Cierto? Después de eso, le dice: bueno, aunque yo vaya allá y ellos me crean, yo cómo voy a convencer al faraón. O sea, para que libere al pueblo, ¿cierto? Y allí es donde el Señor le dice que tome la vara y la convierte en serpiente y le da otras, digamos, dos señales, para, por así decirlo, para convencer a lo que viene siendo el faraón.
Y aún después de esto, ¿qué le dijo Moisés? Esa es la que todo el mundo recuerda de Moisés. Que él no sabía qué. Que él no sabía. No, pero es que ya. Le estoy diciendo que voy con usted. Le están diciendo así. Hágale que, mejor dicho, eso ya tiene la firma, eso va a suceder. Y después de todas las herramientas que le da el Señor, dice, no, pero es que yo no sé hablar. ¿Y allí qué pasa? Entonces le ponen a alguien para que hable por él. Sin embargo, digamos que a grandes rasgos o a grandes modos termina cumpliendo lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Pero se puso ¿qué? Límites. Puso el límite de que a su criterio él no era conocido, a su criterio el faraón no le podría creer a él y a su criterio pues él no sabía hablar y no se podía expresar bien. Esto es uno de los primeros ejemplitos que traemos en esta mañana. Y pasemos a otro recuento bíblico que está en el libro de Jonás, que no lo vamos a leer, aunque es cortico, en donde también podemos evidenciar que en el marco de una orden que había entregado el Señor, se impusieron límites. En este caso no como excusas, quizás como lo vemos nosotros en la primera parte, en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Nosotros ya conocemos a grosso modo la historia de Jonás, ¿cierto? Y es que Jonás, Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿A hacer qué? A predicar, a exhortarlos, porque ellos estaban, como dicen por ahí, descarriados. ¿Listo? ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Jonás le sacó alguna excusa a Dios? No, Jonás simplemente, si Nínive está para acá, él fue a la terminal y compró un boleto de no sé qué bus y se fue para el otro lado, ¿cierto? Sencillo como eso. Y mientras él iba en esa barca para otro lado, diferente al que Dios lo había enviado, ¿qué pasó? Empezó una tormenta, entonces los marineros no sabían qué sucedía, qué pasaba, y entonces allí es donde se dan cuenta que este caballero estaba huyendo de la presencia de quién? De Dios, que estaba huyendo de lo que Dios le había mandado hacer. Lo tiran al agua y ahí es que nos damos cuenta que el pez llega, no se lo come, pero sí, digamos que lo tiene ahí en buche, por así decirlo. Y después de que él ora y se arrepiente y todo eso, ahora sí, el pez lo expulsa y ahora sí va a hacer ¿qué? Caso. Ahora sí va a Nínive a hacer lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pero estamos hablando de límites. Entonces, ¿cuál es el límite autoimpuesto que a él le impedía obedecer las órdenes que Dios le había dado? Si nosotros continuamos leyendo en el libro de Jonás, nos damos cuenta del por qué Jonás iba para el lado contrario. Y en resumen, nosotros podemos entender que se molesta porque Dios al ver el arrepentimiento de Nínive no decide castigarla. Entonces Moisés fue a regañadientes, por así decirlo, después de que se lo tragara el pez a Nínive y allá hizo lo que el Señor le había mandado a decir, exhortar a todo el mundo se arrepintió y Dios dijo, bueno, como estos se arrepintieron, ya no los voy a castigar. Y entonces él sale de la ciudad y se sienta y se enoja mucho. Y allí es donde nos damos cuenta del por qué en un principio él limitó o se puso o tenía un límite que le impedía cumplir con la voluntad del Padre. Y ese límite era precisamente este, que él sentía que el pueblo no merecía ese perdón de Dios. Entonces, hablamos de un límite no porque él sintiera pena, sintiera miedo, sintiera, no sé, temor de algo que iba a pasar como de pronto lo pudo sentir Moisés, sino que ese límite estaba arraigado, fundamentado en una emoción, en un sentimiento que él tenía. Y era que Nínive no se merecía ese perdón, porque él sabía que cuando fuera a Nínive, y si hacían caso, Dios se iba a qué? Dios no los iba a castigar. Entonces, desde esa postura, desde ese pensamiento, es que él decide primeramente que huir. Y aún habiendo hecho lo que el Señor le había dicho, a regañadientes, él sigue sintiendo ese sentimiento como tal. Moisés dijo, a mí nadie me conoce y no me harán caso. Luego preguntó que cómo haría para convencer al faraón y luego dijo que no sabía hablar. ¿Qué son esas cosas? Excusas, ¿cierto?
Son límites que nos ponemos, pero en síntesis son excusas. Y son excusas que quienes se ponen. Simplemente nosotros mismos. Y lo peor del caso es que nos ponemos ese tipo de excusas o límites no para hacer lo que nosotros queremos, sino para qué? Obedecer lo que el Padre ha dicho que hagamos. Tremendo allí. ¿Cuántos límites humanos nos hemos autoimpuesto para no dar cumplimiento a lo que Dios nos manda a hacer? Primera pregunta de la noche, de la mañana, para que cada uno reflexione. Y en el caso de Jonás, él, como lo veníamos hablando, no le dijo es que yo no sé hablar o es que yo no soy el más fuerte o nada. No dio ninguna excusa, pero recordemos que estaba ese límite que le impedía cumplir con la voluntad del Padre por ese sentimiento que él tenía de que ellos no se merecían ese perdón. ¿Listo? Entonces no estaba impuesto por miedo ni por pena, sino por un sentimiento, en este caso, egoísta. O puede ser cualquier otro sentimiento, porque vamos a poner un ejemplo, que no es nada personal y eso es, mejor dicho, a nadie le calza, yo creo. Y es que usted en una época de su vida, digamos, estaba pasando una situación difícil y siempre había una persona que compraba zapatillas nuevas casi todas las semanas y siempre pasaba por enfrente de su casa chicaneándole las zapatillas a usted. Usted con las zapatillas de siempre, con el rotico o manchadas y usted... venía y pasaba esta persona y siempre lo humillaba a usted. Bueno, pasó el tiempo. No mucho, digamos, pasó un año, 2, 3 años, su situación empezó a mejorar y usted empezó a comprar zapatillas porque nunca tuvo zapatillas. Y en un día de shopping, usted va y se compra 7 zapatillas que le gustaban, mismo color, la misma referencia, todas son igualitas. Y usted va saliendo por la calle. Cuando por allá algo le llega a la mente de que mire para la izquierda y ¡brum! Está tal fulanito allí. El mismo que a usted lo humillaba con las zapatillas, que siempre llegaba. Y ahora usted lo ve y usted dice, uy, pero este man está como que le ha ido mal a este muchacho. Porque ya no tiene las zapatillas nuevas, ahora tiene unos zapaticos básicos, roticos. Y a usted le llega otro pensamiento que no es suyo, lógicamente, y le dice, vea, dele de esos 7 pares, dele uno a él. ¿Qué es lo primero que diría uno humanamente? ¿Ustedes lo harían? No. No. Él a mí me humillaba cada semana. Y yo ahora que tengo, yo no lo voy a... Ahora me toca a mí, como dicen. Le paso por el lado y mira mis zapatillas. ¿Cierto? ¿Uno qué diría? Que él no se lo merece. ¿Cierto? Ah, bueno, y una pregunta aquí. ¿Y la salvación? ¿Usted y yo nos la merecemos? Ah, bueno. Porque la salvación es por gracia, por el amor que Dios ha tenido con nosotros. En este ejemplo particular, solo tendríamos que hacer lo que, por eso le dije, el pensamiento que llega no es de uno, porque lo que uno quisiera es no darle los zapatos. Pero en ese ejemplo, puede que esa sea una orden que nos dé el Señor. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros allí? De los 7 pares que tenemos dar, uno, ni siquiera decirle cómo está, no, entréguelo y váyase, pero hágalo. ¿Cierto? Pero eso es lo difícil porque nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y esto, en este ejemplo puntual, sería un límite autoimpuesto que nos impediría cumplir con las ordenanzas de Dios. En este caso no son excusas, sino que son como Jonás, ¿qué? Sentimientos y emociones. Yo siento, yo pienso, yo opino que, en vez de obedecer y hacer lo que Dios le dice. Pero si miramos el caso de Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Jonás hizo lo que el Señor le mandó. A regañadientes, pero lo hizo. Ok, listo. Pero ¿saben quién más se puso un límite para obedecer a Dios? Y hablo de personajes de la Biblia. ¿Quién creen ustedes de quién se tratará? Estamos hablando de Saúl. Y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 15. Y es que Saúl, ya estando al mando del pueblo de Israel, ya siendo ungido, el Señor le da una misión muy puntual. Y era ir y ¿qué? Destruir a los amalecitas.
pero ya sabemos cómo terminó todo, ¿cierto? En el versículo 7 del capítulo 15 de Primera de Samuel, vemos lo siguiente, y dice así. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y cuando Samuel va y enfrenta a Saúl y le dice que por qué desobedeció y no hizo lo que Dios le mandó, que era que destruir todo Amalek, acabar con ellos, no dejar nada, Saúl le responde lo siguiente, y esto está en el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Mas quién? El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. En esta ocasión el protagonista, por así decirlo, Saúl, puso un límite en cuanto a su función dentro del plan de Dios, ya que la orden fue ¿qué? Destruir todo, no dejar nada. Y lo que finalmente hizo Saúl, ¿qué fue? Es correcto. Recordemos la posición. Él no era cualquiera, él era ¿quién? El rey. Y cuando uno toma decisiones que hace como rey, está gobernando, ¿cierto? Dios lo puso allí a gobernar. Le dio una misión. Y en esa misión él dijo, no, hagamos esto de esta forma. Según lo que nos dice en el versículo 21, que él dice, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, uno puede inferir que, aunque él era el rey, él no cumplió con lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Puede ser por temor del pueblo, ¿cierto? Porque no, ellos quieren esto y de pronto si yo les digo que no lo hagamos, entonces ¿qué va a pasar? Se me van a ir en contra. O puede simplemente ser que lo hizo por complacencia, ¿no? Como ya vencimos y para que el pueblo se regocije, entonces dejemos que se lleven lo mejor. Pero en ambos casos, ¿qué hizo? Gobernó como, como él quería, como él pensaba, como él sentía que debía gobernar. En ambos casos, por su propio consejo o su propio, ¿cómo decirlo? Sí, por seguir lo que él sentía, eh, se impuso este límite sobre la obediencia que él debía tener a la orden que Dios ya había impartido. Y si retrocedemos un poco más, nos encontramos en Números una situación similar. Números capítulo 13 y 14. Y es que estando ya fuera de Egipto, viene la mano poderosa de Dios, o viendo la mano poderosa de Dios el pueblo de Israel que los sacó de Egipto, que los hizo pasar el Mar Rojo, Dios habla e indica que envíen dos espías a qué, a ver, a reconocer la tierra que el Señor ya había prometido, ¿no? Aquí saltamos un poquito brusco en el ejemplo. Y se envían 12 hijos de la tribu de Israel para ir y hacer reconocimiento de la tierra que el Señor ya había prometido entregar. Y resulta y pasa entonces que seleccionaron a estos 12 espías y estos salen en la misión de reconocer la tierra y de ir a ver cómo está el terreno para la conquista, porque ya el Señor había dicho que iba a entregar esa tierra. Y llegaron estos hombres. Esta historia también la rememoramos o es bastante leída, ¿no? Y llegaron estos hombres, pero 10 de los 12 hombres que dijeron, miren, la tierra está chévere, está bonita, está buena, pero primero que todo el camino para ir para allá, eso es peligroso. Aquí más de uno se va a desfallecer. Y los que lleguen allá se van a encontrar con unos gigantes que, mejor dicho, eso no lo vamos a poder conquistar. ¿Ellos qué tenían que hacer? ¿Ir y qué? Ir y reconocer. Si a mí me dicen vaya y reconozca, yo lo que tengo es que traer información puntual y decir, mire, aquí están ellos, aquí están los gigantes. Aquí. Yo lo que tengo que hacer es eso. Pero ellos llegaron y ¿qué hicieron?
entregaron un informe que desmotivaba a la gente, por así decirlo, ¿cierto? Es imposible, dijeron ellos, que nosotros tengamos esta tierra. ¿A criterio de quién? De cada uno de ellos, de cada uno de los 10. Pero solo dos, que fueron Josué y Caleb, en resumen dijeron, está bonita la tierra, hay gigantes, el camino es peligroso, pero si Dios dijo que ya eso era nuestro, vamos, porque eso es nuestro, porque el Señor lo hizo. Y el pueblo le hizo más caso a los otros 10 y murmuraban hasta en apedrear a Josué y a Caleb y regresar a Egipto. Entonces allí es donde el pueblo de Israel es castigado. Y ese viaje que debió durar 40 días, ¿cuánto duró? 40 años. De 40 días, que es lo que le tomó a los espías ir y regresar, ya no eran 40 días, sino que 40 años le tocó al pueblo dar vueltas antes de poder entrar. ¿Pero por qué? Porque como ellos murmuraron contra Dios, viendo ya todo lo que el Señor había hecho, Él dijo, a ellos no les toca, les va a tocar a quiénes, a su descendencia, a sus hijos. Porque viendo todo lo que yo he hecho por ellos, aún así ellos deciden tener esa visión humana y dudar de lo que el Señor ya les había hecho. Y el castigo fue tal que pasaron los 40 años, pero antes de que pasaran esos 40 años, 10 de los 2 espías, los que dijeron que eso era imposible, que no se podía hacer o que no se podía pasar allá, ¿qué pasó con ellos? Con esos 10 espías. No hemos leído el recuento bíblico, ok. Esos 10 espías, ¿cómo le parece que murieron? En el versículo 14. Nos dice que esos espías murieron por plaga delante de la presencia del Señor. Y solo quedaron vivos entonces estos dos que eran Josué y Caleb. Estos dos últimos textos bíblicos que hemos leído nos muestran una gran diferencia entre los dos primeros, ¿cierto? Cuando hablamos de Moisés y Jonás, vimos que ellos, pese a ponerse o a autolimitarse para el cumplimiento de la orden de Dios, de una u otra forma terminaron ¿qué? Acatando las órdenes y haciendo efectiva la voluntad del Padre. Pero en estos dos últimos ejemplos vemos algo totalmente diferente. Y es que Dios, para el cumplimiento de su voluntad, demanda ¿qué? Obediencia, por encima de cualquier límite o excusa que nosotros podamos dar. ¿Qué pasó con Saúl después de desobedecer en cuanto a Amalek? ¿Fue qué? Fue desechado y reemplazado ¿por quién? Por David como rey de Israel. Y de los 12 espías que solo tenían la misión de ir y reconocer el territorio, el terreno, solo 2, los que tuvieron fe en Dios, fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. El problema de los límites autoimpuestos a la hora de obedecer lo que Dios nos dice es que precisamente nos impiden obedecer como el Señor quiere, y en el mejor de los casos, Dios dice, si usted no sabe hablar, yo lo pongo a hablar, yo le pongo a alguien que hable, pero hágale. La situación es que también puede suceder como le pasó a Saúl o como le pasó a los 10 espías. Que si usted no quiere, ¿qué va a hacer Dios? Lo corre para un lado y ¿qué va a hacer Dios? Buscar a alguien que sí lo haga. Y esto es algo que creo que hemos escuchado de nuestros pastores y es que Dios no obliga a nadie a hacer absolutamente nada. Pero es que si nosotros no obedecemos al Señor y dejamos de lado nuestras excusas, dejamos de lado lo que yo piense, lo que yo siento para obedecer eso puntualmente, corremos el riesgo de ¿qué? De ser reemplazados por alguien que sí lo haga. Eso es sencillo. Eso es como el trabajo. Si a usted no le gusta hacer algo en el trabajo, tranquilo, que hay mucha gente haciendo fila para hacer ese mismo trabajo. Así es con Dios. Y podemos ser reemplazados porque Dios tiene su perfecta voluntad y es para cumplimiento. ¿Recuerdan el ejemplo de las zapatillas para concluir allí rápidamente? Imagínese usted que
el Señor estuviera tratando con la vida de ese caballero que fue así en el pasado. Imagínese que lo hubiese puesto a pasar varias dificultades para tratar su vida, su corazón, bueno, en fin. Y entonces el Señor en su infinita misericordia y voluntad dice, para que él termine de aprender esta lección, voy a hacer que a ese que él tanto humillaba le dé un par de zapatos. Y entonces, usted salió de la tienda, lo vio allí y usted dijo, no, yo a este no le doy ningún zapato porque es que definitivamente no se lo merece. Nosotros no conocemos los planes del Señor. Tampoco los entendemos y ni siquiera debemos entenderlos. Simplemente debemos, ¿qué? Obedecer. Entonces usted salió y lo vio. ¿Será? No. Y en un caso usted dice, no, yo paso por el lado y ve, mira, mírame los pisos, ve. Estos son los que hoy tanto me humillabas. Usted no conoce el plan de Dios, pero ¿qué hizo? Ahí lo dañó, ¿sí o no? Pero si usted sale y sin decirle ninguna palabra le entrega el par de zapatos, ¿qué hizo usted? Lo que obedecer, lo que Dios le mandó a hacer. Y ya el Señor mirará qué hace. Ay, de pronto la persona dirá, Dios mío, de verdad que yo he sido malo. Y esta persona a la que yo tanto mal le hice, mira que hoy me regala unos zapatos y puede que la persona cambie, ¿cierto? Puede que cambie, pero eso solo pasa en la medida en que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos manda a hacer. Esto es un ejemplo que es poco real, por así decirlo. Entonces, nos quedan 3 puntos para reflexionar y una gran verdad, y con esto finalizamos. La primera, Dios no depende de nosotros, pero nos invita a participar de sus planes, ¿cierto? La segunda, nuestra obediencia por encima de excusas o límites humanos nos permite seguir siendo usados ¿por quién? Por Dios. Y la tercera, Dios no negocia su propósito con nuestras excusas. Si Dios necesita que algo pase, pasará. Ya sea a través de mi persona, ya sea a través de alguien más, pero va a suceder con quien esté dispuesto a obedecer al Señor. Y nos queda esta verdad en la que debemos reflexionar, porque yo estoy claro, yo entiendo, por lo menos en mi caso personal, que el Señor me ha mandado a hacer cosas que a veces por excusa no hacemos. Y dice, cuando dices no puedo, estás diciendo no quiero. Y si tú no quieres, Dios buscará a alguien que ¿qué? Que sí quiera. Eso es sencillo. Entonces, hermanos, pongámonos en pie para orar y pidámosle al Señor pidámosle primero perdón, porque muchas veces simplemente las excusas que ponemos es porque no queremos, porque si uno quiere algo, ¿qué hace? Hasta lo imposible, ¿cierto? Entonces te invito para que oremos ahí en pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor, en esta mañana. Y te pedimos perdón, Padre amado, inicialmente, porque a muchas de las cosas, Señor, o a muchas de las órdenes que tú nos has dado en nuestra vida, lo primero que hemos hecho es sacarle excusas, ya sea porque sentimos, Señor, o tenemos sentimientos de que o no se lo merecen, Padre, o de que por qué a ellos, o sentimientos que nos impiden, Señor, cumplir con tu voluntad, o porque a veces por miedo, por temor, quizás por pena, Señor, hemos dicho, no, mejor yo no, Padre, yo no quiero hacerlo, Señor. Te pedimos perdón porque lo único que tú nos demandas, Señor, es obediencia. Y con excusas, Señor, y con este tipo de situaciones, lo único que hacemos es no obedecerte, Padre amado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la fuerza, Padre amado, para cumplir tu voluntad, Señor, para obedecerte en fe, Padre amado, porque sabemos que la visión humana, Señor, lo que nosotros opinamos, lo que nosotros sentimos, Padre amado, limita nuestra obediencia y en consecuencia, Señor, no permite que nosotros cumplamos con tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que están aquí presentes, Señor, por los hermanos que se conectan en la transmisión a través de
en la página del Facebook, Señor. Te pedimos, Padre amado, que sea tu infinita misericordia en medio de cada una de las situaciones que estén pasando, Señor, y que estemos pasando, Padre amado. Y te pedimos que se haga tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras necesidades, Señor, en nuestras situaciones, Padre amado. Que se haga únicamente, Señor, lo que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros, Padre. Y nos ceñimos, Señor, y nos alineamos con tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Podemos tomar asiento? Recordemos, iglesia, que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor nos ha mandado a hacer algo, dejemos de poner excusas, dejemos de poner límites y cumplamos con esa asignación que el Señor ha puesto. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Quien necesite un sobre, por favor.